No, quería saber qué... Ay, te escucho muy cortado. ¿Vale? No escuché la pregunta. No sé si la puedes escribir en el chat. Se le recortó, Sí, profe. no sé qué. Calculo que debe haber querido preguntar quizás lo del parcial, que era lo que estaba hablando. El parcial es el 7 de mayo, viernes 7 de mayo, hasta el momento, excepto que renueven o modifiquen las restricciones, y los parciales van a ser presenciales, ¿sí? En la universidad. A lo que son muchos alumnos, quizás lo hagamos en estándar, yo no sé, depende de los protocolos que nos dé la institución, pero la idea es que los exámenes sean presenciales, ¿bien? Si por casualidad extienden las restricciones que han puesto hasta el 30 de abril y todo es virtual, bueno, el parcial en sí será virtual también. Pero hasta ahora es hasta el 30 de abril, por ende el parcial del 7 de mayo sería presencial, ¿bien? Profe, leo una consulta. Sí, Yo me vuelvo mañana para Neuquén eh, y no sé cuándo voy a volver para acá. Cualquier cosa, ¿no hay una posibilidad de que los parciales sean virtuales para mí? tendría que hablarlo con la facultad, a ver qué es lo que nos permite hacer el coordinador de carrera. La intención, sí, nuestra, y desde un principio siempre fue que todos los exámenes sean presenciales, ¿bien? Eh, Dentro de todas las ventajas de la virtualidad, la parte del examen fue lo que más flojo está, ¿sí? Entonces siempre se motivó y se buscó que todos los exámenes parciales y finales sean presenciales. Quizás podemos hacer excepciones con aquellos que viven a más de 90 kilómetros o, bueno, si vuelven las restricciones y toda la institución da las clases y hace todo virtual, bueno, se tomarán los parciales virtuales también. Pero la verdad que no te puedo confirmar ahora. No te puedo confirmar ahora porque al menos las medidas están hasta el 30 de abril. Ah, bien. Bueno, gracias, profe. No, al menos hasta ahora, el correo con todos los protocolos y todo, dice las medidas hasta el 30 de abril en principio. Y después, bueno, estaremos a la espera a ver si hay alguna modificación. Eh, Quizás también tengamos alguna consideración como las personas esas que viven a más de 100 kilómetros, que no puedan viajar y que tengan que hacer algún otro tipo de examen, o quizás la parte de los parciales puede ser virtual, pero sí o sí tengas que venir a la parte presencial final. La verdad que tengo que hablarlo con el coordinador de carrera, ¿bien? Como caso particular, pero si se puede, va a ser presencial. Eso es en principio. Bien, bueno, yo les decía que el trabajo práctico número 2 tiene 11 ejercicios, que son los que hoy vamos a terminar de resolver juntos, y después siguen ejercicios extras. La idea es que los resuelvan solos hasta el ejercicio, bueno, hoy no van a poder hacer todos, pero en verdad hasta el ejercicio 10 más o menos de los extras, ya lo podrían venir haciendo solos, 10, 11. Eh, no los vamos a ver juntos, por ende, cuando tengan tiempo, si los quieran hacer, cuando vayan estudiando, y cualquier duda que les surja, ahí sí nos pregunta, pero si no, no los vamos a resolver, ¿bien? Directamente, hoy la idea es terminar la unidad 2 y empezar con la unidad 3. Lo último que vimos en la clase pasada, que es con lo que vamos a continuar ahora, es teorema de las probabilidades totales y teorema de Bayes, ¿bien? El teorema de las probabilidades totales era lo que nosotros vimos con el ejercicio de de la inspección, que vendía un lote de mercaderías, se entraba a inspeccionar, ese lote de mercadería podía ser de calidad buena o mala, y en base, o dado que era de calidad buena o mala, había una parte, una proporción de ese lote aceptado, que se aceptaba o se rechazaba, ¿bien? Por ende, de la parte que era buena, había una parte que se aceptaba y una rechazaba, y una parte dentro de los que eran de calidad mala, también podían aceptarse o rechazarse algunos, ¿bien? Vamos a ir al ejercicio 10 del trabajo práctico. ¿Qué dice?
Un importante almacén está considerando cambiar su política de otorgamiento de crédito para reducir el número de clientes créditohabientes que finalmente no pagan sus cuentas. El gerente de crédito sugiere que en el futuro el crédito le sea cancelado a cualquier cliente que se demore una semana más o más en sus pagos en 2 ocasiones distintas. La sugerencia del gerente de crédito se basa en el hecho de que en el pasado el 90% de los clientes que finalmente no pagaron sus cuentas se habían demorado en por lo menos 2 ocasiones. Suponga que en una investigación independiente encontramos que el 2% de todos los clientes créditohabientes finalmente no pagan sus cuentas y que de aquellos que finalmente sí las pagan, el 45% se han demorado en por lo menos 2 ocasiones. Bien, situémonos en este caso. Yo tengo una empresa que otorga el crédito, bien, por ejemplo, Ribeiro. Bien, Ribeiro se caracteriza por las mini cuotas Ribeiro, entonces muchos de sus clientes son créditohabientes, o sea, retiran el producto y pagan en cuotas, crédito a sola firma, crédito con su DNI, etcétera, etcétera, bien. La cuestión es que el gerente de la empresa sostiene que aquellos clientes que se han demorado más de 2 ocasiones por alguna razón, directamente se les corta el crédito. O paga de contado o no se lleva el producto, no se le vende, ¿bien? Nosotros tenemos entonces, por un lado, aquellas personas que se demoran o no se demoran en pagar su crédito y aquellos que pagan o no pagan, ¿bien? Porque puede ser que se demoren y finalmente paguen, o puede ser que se demoren y él finalmente no paguen, que son las que tendríamos que tratar de evitar, obviamente. ¿Cómo armaríamos nosotros el diagrama de árbol? Bien, es el tema para tomar las decisiones y ver si la recomendación que nos da el gerente es correcta o no, ¿sí? Lean de nuevo, fíjense los porcentajes, o sea, las probabilidades que nos da la información y veamos a qué corresponde. ¿Bien? Yo tengo por un lado el 90% como una probabilidad. Tengo por otro lado el 2% como una probabilidad. Y tengo por otro lado el 45% como otra probabilidad. La cuestión es a qué corresponden esas probabilidades y cómo armaríamos el diagrama de árbol, ¿bien? O sea, el tema de las decisiones. ¿Qué decisión está condicionando a la otra? ¿Qué rama está condicionando a la otra? ¿Bien? En base a la información que les da. Léanlo, díganme. Díganme, digamos, los eventos posibles. ¿Cuáles eventos pueden ocurrir? Que se demoren, Que el cliente se demore, que se demore y pague, vamos a ponerle D al evento que el cliente se demore. ¿Bien? Acuérdense que los eventos son letras impresas mayúsculas. ¿Qué otro evento, perdón? que se demore y pague, que se demore y no pague. Bien, cliente se demora y paga. Cliente se demora y no paga. ¿Qué más? Si se han demorado más de 2 veces. Sí, que se demore es que ya se demora más de 2 veces. Esa es como nuestra condición impuesta. Se demora más de 2 veces o no se demora más de 2 veces. ¿Sí? Cliente no se demora. Que sería el complemento de aquel que se demora. ¿Me siguen? O sea, yo tengo al cliente que se demora más de 2 veces, el cliente que no se demora más de 2 veces, como complemento. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué más tengo? Cliente que se demora y paga, cliente que se demora y no paga. Y el cliente que no se demora, faltaría, el que paga a tiempo. Acá, cliente que no se demora es el complemento del que se demora. ¿Bien? Tengo el que se demora y el que no se demora, y acá tengo intersecciones. Porque, ¿quién me está hablando? ¿Francisco? No, Valentín. No, Valentín. Me estás diciendo, por un lado tengo el cliente que se demora, el cliente que no se demora. Son eventos complementarios, ¿bien? O se demora más de 2 veces o no se demora más de 2 veces.
Perfecto. Y por otro lado me dijiste, tengo los clientes que se demoran y pagan. Tengo el cliente que se demora y no paga. También tengo el cliente que no se demora y paga. Bien, que no se demora más de 2 veces y paga. O sea, yo acá tengo en esta I, ¿cómo lo escribimos nosotros en estadística? Como una intersección. O sea, que Sí, como cumpla una dos cosas a intersección. la vez. Que Sí. cumpla, exacto, que cumpla dos cosas a la vez. Si está cumpliendo dos cosas a la vez, el cliente que se demora es un evento y que pague es otro, porque estoy intersectando dos eventos, ¿sí? Entonces vamos a poner P al evento de que el cliente paga y no P al evento del cliente no paga. ¿Bien? Entonces acá yo voy a tener la intersección entre que se demora y paga, acá voy a tener la intersección entre que se demora y no paga. ¿Bien? Entonces, tengo, digamos, dos grandes eventos que son complementarios. Por un lado, los que se demoran y no se demoran, y por otro lado, los que pagan y no pagan. ¿Bien? En mi diagrama de árbol, ¿qué me condiciona a qué? Lean de nuevo el encabezado y fíjense qué palabras claves o qué información me está dando para asignarles estos porcentajes a alguno de estos eventos. ¿Bien? Me dice, la sugerencia del gerente de crédito se basa en el hecho de que en el pasado el 90% de todos los clientes que finalmente no pagaron sus cuentas se habían demorado en los pagos. El 90% de los que no pagan sus cuentas se habían demorado en los pagos. ¿Qué significaría ese 90%? ¿A qué equivale? ¿A qué probabilidad? A los que no pagaron sus cuentas. A los que no pagaron, de todos los clientes de los que no pagaron, lean de nuevo. Me dice el 90% de todos los clientes que no pagaron se habían demorado. Sí, dice, finalmente no pagaron sus cuentas. Se habían demorado 2 veces. Exacto, o sea, me dice, la sugerencia del gerente se basa en el hecho de que el 90% de los clientes que finalmente no pagaron se habían demorado 2 veces. O sea, yo estoy considerando las dos cosas, ¿sí? O sea, de los que finalmente no pagaron, se habían demorado 2 veces. ¿Bien? O sea, yo tengo por un lado los clientes que pagan y no pagan, por otro lado los que se demoran y no se demoran. Me está diciendo que el 90% de los que no pagan se habían demorado. Y ¿Cómo lo entonces es? ese era el 90% sería de clientes que se demoraron y no pagaron. ¿Y no pagaron? Es una intersección, léanlo de nuevo. No sé, porque dice Porque, finalmente no pagaron. Pero terminaron pagando, claro. sí, pero me dice de los clientes que finalmente no pagaron. O sea, yo tengo una bolsa con todos los clientes que pagan, no pagan, seguro, 100 clientes en total. ¿Sería una unión, profe? No, tampoco, porque me dice de los clientes que no pagan. O sea, les doy otro ejemplo. De los alumnos que aprueban, 5 promocionan. Bien. De los alumnos que aprueban, 5 promocionan. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 50 alumnos, bien, ese 5 es de los 50 alumnos en total. Sí. No, ¿Sí o no? no, porque eso no. sería una parte. O sea, 5 son los que aprobaron y el resto son los que desaprobaron. Por eso, pero no sería el total. No sería el total entonces. O sea, si yo tengo 50 alumnos y digo, Entonces ese 90% no sería el total. no sería del total, exacto. O sea, ese 90% no es el total de los que se demoran y tampoco es el total de los que finalmente no pagan. ¿Qué es? ¿Es una intersección? ¿Tiene una I que se dan las dos cosas a la vez? ¿O qué significa de los que no pagan se habían demorado? Y tenían algo en común, que se habían demorado los que no pagaban. Tenían algo en común, perfecto, tenían algo en común. O sea, yo tenía una intersección, tenía
pasó, no pagaron, y después pasó lo otro. O sea, lo que yo les quiero explicar, por ejemplo, tengo 50 alumnos en total, ¿bien? 20 aprueban, 30 desaprueban, ¿sí? Yo les digo, de los que aprobaron, 5 aprobaron con más de 8, o sea, 5 promocionaron, ¿bien? La pregunta es, esos 5, de los que aprobaron son 5 los que promocionan. Ese porcentaje de probabilidad, ¿cómo lo sacarían? 5 dividido 50. Claro, si el total es 50 sería el 2,5%. Para mí Porque sería 90% 5 sobre es 20. 5 dividido 50. Ahí va. Yo tengo alumnos, en total 50. Total. Total de alumnos. Aprueban 20. Desaprueban 30. Y mi frase es, de los alumnos que aprueban, 5 promocionan. 5 sobre 20 sería Profe, el claro, porcentaje eso de estaba aprobado diciendo. Bien. promocionado. Entonces, la probabilidad de los que promocionan, o sea, ¿cuántos promocionaron? Vendría siendo 5 de los que aprobaron. ¿Bien? De los que aprobaron. O sea, yo ya no estoy trabajando con todos los alumnos. Estoy condicionando mi probabilidad a los que aprobaron. O sea, como que yo ya sé que aprobaron. ¿Bien? Yo, de los que aprobaron, lo tengo sabido y los tengo en una lista de los alumnos que aprobaron, voy a sacar solamente aquellos que sacaron más de 8. ¿Sí? En esta frase pasa lo mismo. De los clientes que finalmente no pagaron, el 90% se habían demorado en más de 2 ocasiones. No es una intersección porque yo no estoy pidiendo, no estoy diciendo y se demoraron. No estoy diciendo finalmente no pagaron y se demoraron. Estoy diciendo de los que finalmente no pagaron, o sea, dado que no pagaron, se habían demorado. Es una condición. O sea, el 90% es, dado que finalmente no pagaron, o sea, el cliente no paga, yo estoy solamente de todos mis clientes, me enfoco en los que no pagan, porque esos son los que yo quiero quitar como cliente, no es un buen cliente el que no paga. Bien, entonces, de los que no pagan, el 90% se había demorado en más de 2 ocasiones. Eso es lo que me dice la frase. Y resalten el de todos los clientes. Esa es como una palabra clave, como el dado que. Bien, ahí me están diciendo que me enfoco solamente en este pedacito, no me enfoco en todos los clientes en total. Me enfoco y condiciono al hecho de solamente preguntar e investigar y averiguar cuántos se han demorado de este pedacito, de esta proporción de clientes que finalmente no pagaron. ¿Bien? Entonces, de los que finalmente no pagaron, el 90% se habían demorado en sus pagos por lo menos 2 ocasiones. Suponga que en una investigación independiente encontramos que el 2% de todos los clientes creditohabientes finalmente no pagan sus cuentas. Ese 2% es de todos los clientes que finalmente no pagan. O sea, de estos eventos, ¿de cuál sería ese 2%? De los que no pagan. La probabilidad de que no paguen en general. O sea, todos los clientes. O sea, de todos los clientes que yo tengo con crédito, el 2% finalmente no pagan. ¿Bien? De todos. ¿Qué más me dice? El 40% me dice, y que de aquellas personas que finalmente sí pagan, el 45% se ha demorado por lo menos 2 ocasiones. De aquellas que finalmente sí pagan, o sea, tengo todos los clientes con crédito, pagan normal. De aquellos que pagan, el 45% se había demorado. Las personas que sí pagan. Pagan y se demoran, ¿sería? No es una intersección, es Claro, dado, sí. Dado que los clientes que pagan. dado que pagaron, se habían demorado. Son una P y esto es una D. O sea, de las personas condicionándome y como solamente teniendo en cuenta el pedacito de personas que finalmente sí pagan, se habían demorado en el 45%, ¿sí? O sea, la lógica me da estos 3 datos.
Vamos a ver un diagramita de árbol, ¿sí? Vamos a expresar esos datos en el diagrama de árbol, que es más fácil, ¿bien? Yo tengo, en base a estas probabilidades, lo que pasa primero, digamos, lo que a mí me está condicionando la investigación, es saber si el cliente paga o no paga. O sea, yo estoy en el área contable, me llega un listado de clientes, los que pagaron y los que no pagaron. Eso es el listado que a mí me sale, ¿sí? Primero, como primera plana. ¿Pagó el cliente o no pagó el cliente? ¿Bien? Quiero saber, ¿bien? Si esos clientes que han pagado se habían demorado en más de 2 ocasiones o no anteriormente. ¿Bien? Y de los que no pagaron, ¿cuántos se habían demorado y cuántos no? Al menos en 2 ocasiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, yo estoy en la parte contable, me llega a mí el listado de clientes, deudores que todavía no pagan, no son incobrables, o los que sí han pagado, ¿bien? Me llegan los clientes que pagaron y los que no pagaron. Yo me pongo a investigar, ¿por qué? Para ver si esas personas reinciden o no, ¿sí? Porque el gerente me está diciendo, no, las personas que se han demorado más de 2 ocasiones, le cortamos el crédito. O sea, es un mal cliente. La persona que se demora en más de 2 ocasiones no tiene más crédito con nosotros. ¿Bien? O paga el control o no paga, no compra. ¿Bien? Yo como contadora voy a ver si avalo esa sugerencia o no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede haber clientes que, no sé, pandemia de por medio, lo que sea, se han demorado 2 veces y terminen pagando con intereses y todo, pero terminen pagando. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué porcentaje de personas me relaciona eso? ¿Bien? Entonces, me llega la lista de clientes con un 2% son los que finalmente no pagan. O sea, de toda mi cartera de clientes que me llega acá, el 2% no paga. El complemento, o sea, los que sí pagan, son el 98%. ¿Bien? O sea, el cliente o pagó o no pagó, son elementos complementarios. No hay nada en el limbo, no hay nada en el medio. O pagó o no pagó al cierre del ejercicio. De los que pagaron, o sea, dentro de la rama de aquellos clientes que finalmente sí pagaron, Profe, perdón, los que 0,45 se pagaron, demoró. ¿cuál sería? de El los que pagaron, 0,98. el 98%, 0,98. Es el complemento del 2%. O sea, cada rama que se abre como eventos complementarios. ¿Bien? ¿Y el número que está encerrado en un cuadrito, cuál es? No, dice clientes, es la lista de los clientes. Ah, bien, perdón. Llega la lista de los clientes a mi sector contable con un detalle del 98% de los clientes pagan, el 2% de los clientes no pagan. ¿Bien? Recién, Valentín, ¿me estás hablando? ¿Me acuerdo bien? Dentro de los que pagan, ¿qué El 0,9 porcentaje? el 0,95 el 0,45 se demora y el 0,55 Perfecto. De los que pagaron, el 45% se había demorado en 2 ocasiones y el 55% no se había demorado en 2 ocasiones. ¿Bien? O sea, de los que pagan, yo tengo el 45% de mis clientes se habían demorado antes, pero finalmente pagaron. Pagaron con sus intereses, no pagaron en tiempo y forma, pero pagaron, que es lo que más me interesa a mí. ¿Bien? Y el 55% es el cliente ideal. No se demoró nunca, o sea, no se demoró más de 2 ocasiones y pagan. Dentro de los que no pagaron, ¿qué porcentaje se ha demorado? ¿Qué porcentaje no se ha demorado en 2 ocasiones antes? De aquellos que sí pagaron, de aquellos que no pagaron finalmente. Y se demoró el 2%, sería ¿Cómo? que se demoró el 2%, ¿verdad? Y no se demoró el 0,92. 0,98. No, a ver, perdón. No, el 0,98 es de los que pagaron y no pagaron. ¿Bien? La condición es, de los que finalmente no pagaron, vuelvan a leer la consigna, o sea, el enunciado. De aquellos que finalmente no pagaron, ¿cuántos se habían demorado? 0,90 y 0,1 sería. Bien, 0,90, o sea, yo me enfoco
dentro de los que finalmente no pagaron, el 90% se había demorado, el 10% no se había demorado. Es lo que tengo acá. De los que finalmente no pagaron, el 90% es de sí se había demorado. ¿Bien? Claro. Entonces, yo tengo, ese 90% es de los que, o sea, la mayoría de los clientes han demostrado, con un 90% de probabilidad, que se han demorado en más de 2 ocasiones y que finalmente no pagan. ¿Bien? Este 10% puede ser el cliente que en verdad nunca se había demorado, o sea, un cliente que siempre pagó en tiempo y forma, pagó bien, y de repente dejó de pagar. Chao. Finalmente no pagó. Es lo menos, o sea, el 10%. El 90% generalmente te demuestra, digamos, anticipadamente, ya en 2 ocasiones que va a los trastabillazos, se demora, bueno, finalmente no paga. ¿Bien? Entonces, ese es mi diagrama de árboles, con todas sus probabilidades adentro. Fíjense que cada rama que yo abro suma el 100%, porque son elementos complementarios. ¿Bien? La pregunta es, encuentre la probabilidad de que un cliente no haya pagado su cuenta y se demoró en 2 ocasiones. Ahí sí me preguntan una intersección. O sea, es la probabilidad de que el cliente se haya demorado, encuentra la probabilidad de que el cliente no haya pagado su cuenta y se haya demorado en 2 ocasiones. O sea, que no haya pagado y se haya demorado en más de 2 ocasiones. ¿Bien? Es la probabilidad de una intersección, que se den las 2 cosas a la vez. Que sea un cliente que se haya demorado en 2 ocasiones y simultáneamente que finalmente no pague. ¿Bien? Como es una intersección, multiplico. No sé si son independientes o no, entonces multiplico la condicional. La probabilidad de que no pague por la probabilidad de que se haya demorado, dado que finalmente no pagó. ¿Bien? Es lo que yo tengo en mis ramas. O sea, la probabilidad de que no pague es el 2%. Y la probabilidad de que, dado que no pagó, finalmente, se haya demorado en 2 ocasiones, es el 90%. O sea, multiplico las ramas. Multiplico estas dos. Porque en una intersección las multiplico. 0,02 por 0,90 me da el 0,018. ¿Bien? 0,018. O sea, tengo menos del 2% de aquellos que se han demorado en 2 ocasiones y que finalmente no pagan. ¿Bien? Como intersección. Profe, ¿le puedo preguntar algo? ¿Sí? Entonces se da la probabilidad de que el cliente no paga por la probabilidad del cliente que termina, dado que no termina pagando. Dado que no pagó, o sea, de los clientes que no pagaron, Claro, se que había... finalmente Claro, ese 0,90 es de los clientes que finalmente no pagaron, se habían demorado. Perfecto, multiplico eso. Ah, bien, bien. Multiplico el 2% por el 90%. Y me da 0,018. Buenísimo, profe. Bien, inciso B. Encuentre la probabilidad de que un cliente se demore en por lo menos 2 ocasiones. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que cualquier cliente se demore? Independientemente si paga o no paga el final. O sea, como que quiero sacar la marginal y quitar ese evento de que pague o no pague. Independientemente de si paga o no paga, ¿cuál es la probabilidad de que todos los clientes se demoren? Algunos se demoren más de 2 ocasiones, cualquiera le puede pasar. ¿Qué puede pasar? Los deudores que pagan por los deudores que no pagan. A ver, no sé quiénes están, se me superpusieron, no sé quiénes están hablando. Decilo, Yo- decilo. Los deudores que pagan, sumado a los Sí. deudores que no pagan.
El 98% más el 2% me va a dar el 1. No. Los deudores que pagan, sumado a los deudores, a los los que no pagan, los deudores que no pagan. Estaba Bien, diciendo lo mismo. tengo el que pagó y se había demorado, más el que no pagó y se había demorado. Bien, o sea, tengo, ¿cuáles son los que se demoran? Los que se demoran y pagaron, o los que se demoran y no pagaron. Ese o es la unión o la suma entre los que se demoran y pagaron y los que se demoran y no pagaron. Bien, ¿vuelvo a decir eso? Le voy a decir el número directamente. ¿Le vas a decir el número? Sí, lo iba a decir el 0,55. Va, ¿Sí? No, el 55 es lo que no se había demorado. Claro, Yo es necesito 0,45. Espera que no tengo el borrado. A ver, que alguien me dicte. 0,45 Sí. más el 0,90. O sea, ahí yo ya tengo más de un 100% de probabilidad. Si yo sumo 0,45. Claro, pero más falta la otra parte, falta multiplicarlo por los que pagan y los que no pagan. Eso sería Bien. por 0,98 y el otro Perfecto. por 0,02. Perfecto. Fíjate algo, que si yo me olvido de multiplicar esto y solamente sumo el 90 más el 45, me da 1,35 la probabilidad. Y algo evidentemente está mal porque la probabilidad siempre Claro. va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, ese 45% es la probabilidad de que se demore, dado que finalmente pagó. O sea, si yo lo voy a escribir simbólicamente todo, esas intersecciones es la probabilidad de que pague por la probabilidad de que se demore, dado que finalmente paga, más la probabilidad de que no pague por la probabilidad de que se haya demorado, dado que finalmente no paga. Fíjate que estas multiplicaciones condicionadas no es la probabilidad de que se demore en general, sino es que se demoren condicionado a solamente una partecita de clientes que finalmente no pagaron, o condicionado al porcentaje de clientes que finalmente sí pagaron. Entonces, multiplico toda la rama. Que pague es el 98%. Por que se haya demorado, dado que paga finalmente, es el 45%. Más, este ya lo tengo acá, probabilidad de que no pague y se demore, probabilidad de que no pague y se demore, es el 0,018, es lo que sacamos antes. Entonces, la probabilidad de que se demore cualquier cliente en general, ¿de cuánto es? De 0,459. Bien, 45,9. O sea, yo tengo casi un 46% de todos mis clientes a crédito que se demoran en más de 2 ocasiones. O sea, es un gran porcentaje. Yo tengo, de todos mis clientes a los que yo le entrego crédito, casi el 46% tienen problemas y se demoran. ¿Bien? O sea, la probabilidad de que el cliente se demore, si yo a 10 personas le entrego crédito, 4,6, o sea, casi la mitad, tienen probabilidad de que se demoren en el pago. ¿Bien? La pregunta siguiente es, encuentra la probabilidad de que un cliente que ya se demoró, por lo menos en 2 ocasiones, finalmente no pague su cuenta. La probabilidad de que el cliente que ya se demoró, o sea, yo ya conozco que se ha demorado en por lo menos 2 ocasiones, finalmente no pague. ¿Cuál es la probabilidad? Probablemente me están preguntando. De aquellos clientes que se han demorado en por lo menos 2 ocasiones, no paguen. Y sería el 0,02 por el 0,9. 0,02 Que no pagan. por
El 0,9. 0,9 que se han demorado. O sea, esto. 0,02 por 0,9. Como que no. Creo que está diciendo la intersección. Fíjense, claro, lean el inciso A y lean el inciso C y resalten la diferencia. Usen colores. El inciso A me dice, encuentre la probabilidad de que un cliente no haya pagado su cuenta y se demoró en 2 ocasiones. No haya pagado su cuenta y se demoró en 2 ocasiones. Intersección. ¿Bien? Intersección. Este es el inciso A. Ahora me dice, encuentra la probabilidad de que un cliente que ya se demoró por lo menos en 2 ocasiones, finalmente no pague. Ya se sabe que se demoró. Ya se sabe que se Claro. demoró. ¿Cómo escribo eso? Ya se sabe que se demoró. O sea, yo ya no trabajo con todos mis clientes. Voy a trabajar Dado que se demoró. Solo que se demoraron. dado que se demoraron, o sea, ya sé, por decirlo así, ¿cómo lo escribe? Ya se demoró un cliente, o dado que se demoró un cliente, o de los que se demoraron, son todas frases Claro, similares. los que se demoraron, ¿cuánto nos pagaron sería? Exacto. De aquellos, o sea, yo ya no tengo todos mis clientes a crédito, tengo solamente de aquellos clientes que se han demorado en 2 ocasiones, ¿bien? De ese porcentaje de clientes que se han demorado, ¿cuál es la probabilidad que finalmente no pagan? ¿Bien? Que finalmente no pagan. Entonces, es una condición. La condición es la intersección de que no paguen y se hayan demorado, pero condicionada a aquellos clientes que se han demorado. ¿Bien? Entonces, es este inciso A, pero condicionado no solamente sobre todos los clientes, sino sobre los clientes que se han demorado por lo menos 2 ocasiones. ¿Bien? Yo ya sé que se han demorado por lo menos 2 ocasiones. Eso me está condicionando la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que no paguen y se demoren, ya la saqué, es el 0,018. ¿Bien? ¿Y cuál es la probabilidad de que se demore? Un cliente cualquiera, de todos los que tengo, ¿cuál es la probabilidad de que se demore? Y sería el 0,9 por 0,45 para sacar 0,9, por 0,45. 0,9 Sería el no. total. El total de los que se demoran. Perfecto. El total de los que se demoran, pero no multiplico una rama de arriba. Se suma. Se suman, perfecto, se suman. O sea, estás bien encaminado, son los que se demoran y no pagan, junto a aquellos que se demoran y finalmente sí pagan. ¿Bien? Pero no multiplico las 2 ramas, sino que las sumo. ¿Bien? O sea, para saber todos los que se han demorado, va a ser todos los que se han demorado y no pagaron, y pagaron, junto a aquellos que se han demorado y no pagaron. Es lo que hicimos acá. La probabilidad de que se demoren es la suma de los que se demoren y pagan con aquellos que se demoren y no pagan. Va encaminado bien con el 0,45 y el 0,90, pero condicionado a lo anterior. O sea, yo quiero, o sea, acá ese 0,90 y ese 0,45 estaba condicionado al hecho de que yo estaba trabajando solamente con una parte de mis clientes. Por un lado estaba trabajando con los clientes que pagaron, por otro lado estaba trabajando con los clientes que no pagaron. Como yo quiero quitar esa condición, o sea, quiero saber cuánto se demoran independientemente de eso, es como que lo voy a multiplicar para poder retirarlo. Voy a reemplazar esa probabilidad conocida por otra nueva. ¿Bien? O sea, entonces, todas las probabilidades que se demoran es lo que sacamos en el inciso B, como la unión, y me dio 0,459. Entonces, la probabilidad de que finalmente no pague, dado que se ha demorado el cliente, ¿cuánto les da? 0,0392. Bien, 0,0392. Tengo esas 3 probabilidades
obtenía, que es lo que me preguntan. Después viene la pregunta de toma de decisiones. Con la información obtenida, analice la política que ha sugerido el gerente de ventas. ¿Cuál era la que sugería el gerente de ventas? En el enunciado, el gerente de ventas, ¿qué les dice a los vendedores? Que de un crédito que se basa en el hecho de que... no, Que si se demora más, una semana o claro. más, se le cancela el crédito. Claro, que si se ha demorado en 2 ocasiones o más, en más de una semana, se le cancela el crédito. O sea, el gerente de ventas le dice a todos sus vendedores, antes de venderle a alguien, pregunten si ya tiene malos antecedentes. O sea, si se ha demorado en más de 2 ocasiones, no le pueden vender a crédito. O tiene el efectivo, o paga de contado, o no le vende. Eso es lo que dice el gerente de ventas. ¿Bien? En base a esta información, ¿cómo analizarían esa propuesta del gerente? Y es que en realidad está complicado porque casi el 50% se demora siempre. Bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo a todos los que se han demorado les corto las ventas, ¿qué va a pasar con mis ventas? Y se recortan el 50% de las ventas. Pero no significa que no paguen, o sea, hay un gran porcentaje que se demoran, pero pagan. Que eso también lo tienen que evaluar. Bien. ¿Cómo más lo evaluaría? ¿Con qué? Y en comparación a los que se demoran y no pagan. Los que se demoran y no pagan es el menos del 2%. Esa es la primera. Entonces sí tendría que dar los créditos, porque al final de cuentas sí terminan pagando los clientes. Porque si cortan los créditos, perderían la mitad de los clientes, o sea, no es rentable. La mitad de las ventas, por ejemplo. Bien, o sea, vamos bien, muy bien caminado. O sea, la pérdida para la empresa sería mucho mayor si yo le dejo de vender al 46% de mis clientes, porque de todos mis clientes, el 46% se demora. O sea, la pérdida de perder el 46% de mis clientes es mucho más grande que este 0,03, o sea, casi 4% de que aquellos que se han demorado finalmente no paguen. O sea, de los que se demoran, que finalmente no pagaron, son el 4%. ¿Sí? O sea, si yo me voy a la parte complementaria, de los que se demoran, finalmente pagan, es casi el 94%, o sea, la mayoría, más del 90%. Finalmente sí pagaron, por más que se habían demorado 2 ocasiones o más. ¿Se entiende? ¿Cómo sería la toma de decisiones y cómo responderle a ese gerente? No sé si están todos de acuerdo. Sí, hay que Sí, profe, estoy de acuerdo. Bien, o sea, de estas personas, o sea, de este 46% de clientes que se demoran en 2 ocasiones o más, de estas, solamente el 3,9% finalmente no paga. O sea, la pérdida de la empresa sería mucho más grande si yo me pierdo a todos estos clientes de aquellos que en verdad son incobrables y no me van a pagar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 11. ¿Qué dice? En la entrada de una facultad hay 3 fotocopiadoras, A, B y C, cuyos porcentajes de falla son 3%, 5% y 4% respectivamente. Un alumno entra a la facultad y como las 3 fotocopiadoras están libres, elige una al azar. Al llegar a la clase observa que la fotocopia es defectuosa, o sea, salió con falla. ¿Cuál es la probabilidad que esta fuese hecha por la fotocopiadora B? Bien, ¿cómo plantearíamos mis eventos? ¿Cómo plantearíamos ese diagrama de árbol? ¿Qué puede llegar a pasar? Como eventos. Puede ocurrir. Que pudo haber elegido. Bueno, no sé quién más estaba hablando. No, yo dije que... Martín. Yo dije Martín, que pueden llegar a ser las 3 tipos de fotocopiadoras. Bien,
las tres tipos de fotocopiadoras. O sea, yo tengo la fotocopiadora A, la fotocopiadora B y la fotocopiadora C. O sea, yo tengo tres opciones. Sale, o sea, y fotocopio en la impresora A, fotocopio en la B o fotocopio en la C. Perfecto. ¿Qué más puede pasar? Los porcentajes, o sea, que falle y que no falle. Bien, entonces F tengo que falla y no F tengo que no falla. O sea, con defecto o sin defecto sale la impresión, sale la fotocopia. Perfecto. La cuestión entonces, con estos eventos, ¿cómo armo mi diagramita de árbol? ¿Qué es lo que me condiciona a qué? ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Qué es lo que yo conozco o qué es lo que a mí me está condicionando al segundo evento? Por un lado tengo estos eventos y por otro lado tengo este evento. Y sabemos que el porcentaje, la probabilidad de que fallen. Bien, sabemos las probabilidades de que fallen. ¿Qué probabilidades que fallen? Del 3%, del 5% y del 4%. O sea, la probabilidad de que fallen son tres distintas. ¿O ese 3% qué es? ¿Es la probabilidad de que falle cualquier impresión o qué? O sea, no puedo tener del mismo evento tres probabilidades distintas. O sea, la probabilidad de que falle ¿es el 3, el 5 o es el 10? ¿O el 4? ¿El 3, el 5 o el 4? Yo creo que pondría, por ejemplo, la probabilidad de que falle la A es el 4% y después que no Haría como falle. un árbol también. Perfecto, o sea, ese 3%, en verdad, no es la probabilidad de que falle en general la fotocopiadora, sino es la probabilidad de que falle mi impresión si yo saqué la fotocopia en la impresión A, en la fotocopiadora A. El 5%, respectivamente, o sea, dado que yo estoy en la fotocopiadora B, que salga con fallo es el 5%. Y el 4% es que dado que yo saqué la fotocopia en la impresora C, salga con fallo es el 4%. Entonces, mi diagrama de árbol lo abriría en el primer evento, qué tipo de fotocopiadora uso, la A, la B o la C. ¿Bien? Y dependiendo, condicionando a qué fotocopiadora yo elegí, es si falla o no falla. Si falla o no falla. Si falla o no falla. ¿Bien? Entonces, yo ahí sí tengo el 3%, el 5% y el 4%. O sea, que falle dentro, o dado que yo elegí la fotocopiadora A, es el 3%. Uy, entonces, es el 0,03. ¿Bien? Que falle, dado que elegí la impresora B, es el 0,05. Y la C es el 0,04. ¿Bien? Vamos a los complementos. Que no falle si yo he elegido la impresora A. Del 0,97. Perfecto. El 97. Dado que estoy en la impresora B, el 95. Y dado que estoy en la impresora C, el 96% no falla. ¿Bien? Luego me preguntó qué probabilidad hay de elegir una fotocopiadora. O sea, ¿qué probabilidad hay o por qué yo elijo la A o la B o la C? Ahí me dice que todas las fotocopiadoras están libres, o sea, elijo al azar. No tengo ninguna condición, no me influye en nada. Bien, las elijo completamente al azar, es indistinto, digamos, elegir cualquiera de esas fotocopiadoras. Nada me lo condiciona, nada me lo pone, ni nada. Entonces, si yo estoy frente a tres computadoras, que son el total del espacio muestral, digamos, todas las opciones que tengo, ¿qué probabilidad tengo de elegir la 1? La A. Claro, las probabilidades son las mismas. Es la misma, o sea, son 53,3 se dice así en el periódico. Exacto. 1 de 3, 1 de 3, 1 de 3. O sea, como por probabilidad clásica, yo tengo tres fotocopiadoras
El caso favorable que sea la A es 1 sobre 3. El caso favorable que sea la B, 1 sobre 3. El caso favorable que sea la C, 1 sobre 3. ¿Bien? Entonces tengo las mismas probabilidades de elegir cualquiera de las fotocopiadoras, solamente que cada una larga una probabilidad distinta de falla. La pregunta a mi problema es, al llegar a la clase, el alumno observa que la fotocopia es defectuosa. O sea, yo tengo en mano mi impresión, mi fotocopia, y es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que esta fuese hecha por la fotocopiadora B? La probabilidad de que falle dado que use B. ¿Cuál es la probabilidad de que falle dado que use B? O sea, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Que use B? No está diciendo exactamente que la usó. Está diciendo como que ¿Cuál es la qué probabilidad? probabilidad que haya usado B y haya fallado. Bien, una cosa es cuál es la probabilidad de que haya usado B y haya fallado. Y otra cosa es cuál es la probabilidad de que haya usado B dado que ha fallado. ¿Qué es acá? ¿Cuál de las dos es la ¿Cuál es la probabilidad? probabilidad de que esta fuese hecha por la fotocopiadora B, o sea que la hizo B? Bien, o sea, me está preguntando cuál es la probabilidad de que sea B. Bien, que venga de la fotocopiadora B. La cuestión es, ¿y falle? ¿O dado que falle? Para mí, dado que falle. Bien, ¿por qué? Por la pregunta, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que esta fuera hecha? Ah, no. Sí, es así. ¿Cuál es la probabilidad de que esta fuese hecha por la fotocopiadora B, dado que falló, que la fotocopia fue defectuosa? ¿Y por qué? ¿Por Sí, qué pero no dado? está diciendo que falló. Sí, pero atrás te dice, al llegar a Ah, la clase claro, observa que la sí. fotocopia está defectuosa, o sea. Claro, Perfecto, está afirmando que fue defectuoso. exacto. Vale, perfecto. Antes de la pregunta, ya les está diciendo, yo sé que es defectuoso. O sea, yo llegué a la clase y la fotocopia tenía una falla. O sea, eso ya lo conozco. ¿Bien? Entonces, de las fotocopias ahora, de las fotocopias que salen falladas, ¿cuál es la probabilidad que haya sido de la fotocopia número B? ¿Bien? Entonces, es la probabilidad de B intersectado F, o sea, cuál es la probabilidad de que sea de la impresora B y falle sobre la probabilidad de que falle. ¿Bien? O sea, siempre las condiciones son iguales. La intersección sobre la probabilidad del segundo. Que sea de la impresora B intersectado, que falle 0,5. 0,05. un tercio por 0,05. Acuérdense que yo tengo dos ramas, ¿sí? O sea, ese 0,05 es que falle dado que es B. Entonces lo tengo que multiplicar por la condición de que haya sido B. Y abajo, ¿cuál es la probabilidad de que falle? De que falle cualquier 30 fotocopia. y sería un tercio por 0,03 el primero, más un tercio por 0,05, Ujú. más un tercio por 0,04. Perfecto. O sea, para que la probabilidad de que falle en general cualquier fotocopia es independientemente de la fotocopiadora que salga. Entonces, yo voy a tener que sumar, porque puede ser que falle y haya sido de la A, o que falle y haya sido de la B, o que falle y haya sido de la C. Entonces, voy a sumar las tres ramas. ¿Bien? Toda esa probabilidad de que falle les da 0,04. Creo. Fíjense, háganlo. Es un tercio por 0,03. Háganlo en fracciones para que sea más exacto. Más un tercio por 0,05. Más un tercio por 0,04. ¿Cuánto les da? ¿Alguien tiene la calculadora?
Ahí que lo esté sacando. O abro la Me calculadora. dio ¿Cuánto? Así. 0,416. Me parece que algo hice mal. A ver, ¿alguien más? Profe, ¿qué es lo que hice Yo ahora estoy sacando, profe. arriba? 1/3 por... Ah, existe toda la fórmula, sí. 1/3 por 0,05. Sí, también. 1/3 por 0,05. Claro, O yo sea, hice toda la fórmula, perdón. el total es 0,416. ¿Está bien? No sé si alguien me saca 1/3 por 0,05, entonces ¿cuánto te dio? A ver, ahí saco esa parte, que justo lo saqué todo yo. Dale. La parte de abajo me dio 0,02799. 0,0 2799. 90% y 10. 5 sobre 12, sí, 5 sobre 12 es esto. Perdón. 5 sobre 12 es eso. Y acá me queda, pero puede ser que lo tenga mal. Fíjense, 0,02799. 28 sería. a ver. Y arriba, ¿cuánto? Y arriba, O sea, 1/3 por 0,05. Fíjense, siempre voy a poner un solo cero antes. 0,15 A mí, arriba. a mí me dio otras cosas. A ver, Martín. A mí arriba me dio 0,016. Abajo me dio 0,04. Bien. Díganmelo si no fracciones para que sea más exacto. Ah, en fracciones arriba me dio... no sé, entonces. Tendría que sacar 1 la cuenta de sobre vuelta. A ver. 60. ¿Sí? O sea, 1,60 avos. 1 sobre 60. 1 sobre 60 es Ese el 0. 0,016, que en realidad es 6 Sí, sí, sí. periódico, y abajo Bien. 0,04. 0,04 exacto. No, no sé abajo, no lo saqué, pero si usted dijo que era eso. Bueno, capaz que lo tengo mal, Valentín le dio otra cosa. O no sé a quién le dio otra cosa recién. Le da 0,020 y pico. La cuestión es que al final me da así 5 sobre 12, que es el 0,416. Eso Sí, está igual es perfecto. 0,04, profe. Ah, sí, bueno. Sí. 0,0. Sí, profe, yo lo saqué todo y me dio 5 sobre 12. 5 sobre 12, bien. O sea, yo tengo el 41,6% de probabilidad de que, dado que falle la impresión, la fotocopia, haya sido proveniente de la fotocopia B. ¿Bien? Esa es la probabilidad que me están preguntando. Esto que nosotros hacemos acá abajo, sumar, digamos, una rama que falle y haya sido de la A, que falle y haya sido de la B, que falle y haya sido de la C, es lo que llamamos el teorema de las probabilidades totales. Lo mismo en el ejercicio de recién cuando calculamos la probabilidad de que cualquier cliente se demore. O sea, que se demore y pague, o que se demore y no pague, es la probabilidad total de que se demore. ¿Bien? Es el teorema de las probabilidades totales. Cuando yo en el denominador tengo el teorema de las probabilidades totales y lo que les estoy preguntando es la renovación de una probabilidad ya conocida, o sea, esta 0,05 era la probabilidad de que falle dado que salió de la impresora B. Yo tenía conocida la probabilidad de F dado B, o sea, de que falle dado que salió de la fotocopiadora B. Lo que yo ahora quiero es la pregunta inversa, o sea, renovar esa probabilidad conociendo algo nuevo. O sea, yo conozco en este caso que la fotocopia falló. Entonces, dado que falló, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido de la B? Es como que hago inversa esa probabilidad conocida. ¿Bien? Eso es lo que llamamos teorema de Bayes.
teorema de las probabilidades totales es el denominador del teorema de Bayes. Ese 0,04 es lo que yo llevo ahí. Bien. Lo mismo en el ejercicio de recién. Cuando yo quise preguntar en el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que finalmente el cliente no pague, dado que se ha demorado en 2 ocasiones o más? Ese es el teorema de Bayes. Y la probabilidad de que se haya demorado en 2 ocasiones o más es el teorema de las probabilidades totales. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio más de los extra para remarcar, recalcar y recontraentender teorema de las probabilidades totales y teorema de Bayes. ¿Bien? Vamos al último ejercicio de los extras. Vamos al ejercicio 18 de los extras, que es un poquito más complejo, por decirlo así, entonces lo vamos a hacer juntos. Me dice, suponga que un candidato es entrevistado para ocupar un puesto en su empresa. La probabilidad de que el candidato quiera el puesto después de la entrevista es del 68%. ¿Bien? También está la probabilidad de que la empresa quiera el candidato, que es el 36%. Y finalmente la probabilidad de que el candidato acepte el puesto una vez que la empresa lo eligió. O sea, yo tengo por un lado el evento, le vamos a poner, no sé, A, B, C. Bueno, acá sigo leyendo porque después se los dice. Le vamos a llamar evento A el candidato, o sea, la persona, quiere el puesto. Bien. No sé, yo veo un anunciado de una gran empresa que busca un contador. Voy a la entrevista, después de la entrevista me doy cuenta que realmente quiero ese puesto. Me gusta lo que ofrece, me gusta lo que voy a hacer, me gusta la empresa, cómo se va a trabajar, todo lo que me dijeron en la entrevista me gustó. Entonces, el evento A, yo como entrevistado, o sea, el candidato, quiere ese puesto de trabajo después de la entrevista, ¿bien? El evento B, la empresa quiere al candidato. Profe, Sí. perdón, ¿en qué ejercicio está? ¿Cómo? ¿En qué ejercicio está? Ejercicio 18 de los extras, Bien. es el último. Bien. Porque ahí en verdad en el ejercicio anterior ya terminamos la unidad 2. Vamos a hacer uno más como para complementarlo. ¿Bien? Buenísimo. Entonces, yo fui a la entrevista, después de la entrevista me doy cuenta que quiero ese puesto de trabajo. Por otro lado, está la empresa que me entrevistó y me quiere a mí para ese puesto de trabajo. ¿Bien? Tengo esos dos eventos. Y finalmente está el hecho de que se acepte o no. O sea, puede pasar, o sea, ¿qué es lo que va a pasar primero? La empresa me va a llamar a mí, porque obviamente me quiere a mí como para el puesto de trabajo, y después de que la empresa me llame, hay que ver si yo acepto o no acepto ese trabajo, ¿sí? Que es lo último, que es la probabilidad de que el candidato acepte el puesto una vez que la empresa lo eligió. O sea, la empresa lo eligió, lo quiso a él, me llamaron por teléfono y me dijeron, el puesto es tuyo, ¿lo querés? Y la cuestión es si yo lo acepto o no, ¿sí? Entonces, tengo por un lado el 68% de probabilidad, que es que el candidato quiera el puesto. ¿Bien? Por otro lado, tengo la probabilidad de que la empresa quiera el candidato, que es el 36%. Y finalmente, la probabilidad de que el candidato acepte el puesto una vez que la empresa lo eligió, del 88%. Son 3 probabilidades las que me dan. ¿Bien? Y me pregunta, encuentra la probabilidad de que el candidato quiera el puesto y la empresa quiera al candidato. O sea, que se den las dos cosas simultáneamente. Que
que el candidato quiera el puesto y la empresa quiera al candidato. Pregunta número A, ¿cuál es la probabilidad de que A, la persona, quiera el puesto y la empresa quiera el candidato? Se ven las dos cosas simultáneamente. ¿Bien? Vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, yo tengo, por un lado, dijimos, que el candidato quiera el puesto es del 68%. O sea, ¿qué puede llegar a eso? Eso es en general. O sea, me entrevistaron, yo quiero el puesto, es el 68%, ¿bien? Por otro lado, también la probabilidad de que la empresa quiera el candidato es del 36%, ¿sí? Y finalmente, la última probabilidad, que es lo que a mí me va a dar el puntapié de ver la condición para armar el árbol, es la probabilidad de que el candidato acepte el puesto una vez que la empresa lo eligió es del 88%. O sea, ese 88%, ¿qué significaría? Ese 88% es la probabilidad de que o sea, yo tengo De que la empresa quiera al cliente. de que la empresa lo quiera, o sea, la probabilidad de B. No, De que que elija. nosotros Que aceptemos. lo elija. ¿Cómo? Perdón. Ah, no, yo estaba diciendo otra cosa. Vamos a leer de Claro, nuevo. Sería la al probabilidad de 0,88 no. la probabilidad de que el candidato acepte una vez que la Que empresa lo nosotros elija. aceptemos, claro, dado que la empresa Bien. te eligió. Perfecto, entonces, ese 88 vendría siendo, dado que la empresa me quiso, porque obviamente me eligió y por eso me llamó, yo acepto, o sea, yo evidentemente lo quería, ¿sí? Ese 88% es la condición de que dado que la empresa, o sea, ya que la empresa quería el puesto, que el cliente, que el candidato lo acepte. Nunca voy a aceptar algo que no quiero. Por ende, es la probabilidad de que el candidato, perdón, de que la empresa no, dado que la empresa lo quiere, el candidato lo quiera. ¿Bien? Ese 0,3 vamos a escribirlos todos. Me dice, la probabilidad de que el candidato quiera es del 68%. O sea, la probabilidad de que el candidato lo quiera es del 68%. La probabilidad de que la empresa quiera el candidato es del 36%. Y de ese 36% que la empresa quiere, o sea, dado que la empresa lo quiere, yo solamente me quedo con esos 36 elegidos, la probabilidad de que el candidato también quiera el puesto y se acepte es del 88%. ¿Bien? ¿Se nota la diferencia en cómo está redactada cada pregunta, o sea, cada probabilidad? Sí, profe. Bien. Y lo que me preguntan a mí es cuál es la probabilidad de que se den simultáneamente las cosas. O sea, que el candidato quiera a la empresa y la empresa quiera al candidato, o viceversa. O sea, el orden de los factores va a ser el producto. A interceptado B es lo mismo que B interceptado A para nuestro. O sea, que el candidato quiera a la empresa y la empresa quiera al candidato, o que la empresa quiera al candidato y el candidato quiera a la empresa. ¿Bien? ¿Cuál es esa probabilidad? Como toda intersección, yo multiplico, ¿bien? La cuestión es saber si son independientes o no, porque si son independientes, multiplico A por B. Pero si no son independientes, multiplico el primero por el segundo condicionado al primero, ¿bien? O sea, acá sería la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. En este caso sería la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Bien? Porque no sé todavía sobre la independencia. Acuérdense que para que sean independientes, esto me tendría que dar lo mismo. Bueno, no la quiero borrar para que no... Okay. Después vamos a ver, la segunda pregunta es saber si son independientes o no. Pero si yo no lo sé,
no lo puedo suponer. ¿Bien? O sea, si yo no sé que los eventos son mutuamente excluyentes, no lo puedo suponer. Si yo no sé que los eventos son independientes, no lo puedo suponer. Como última instancia, si son mutuamente excluyentes, no voy a restar nada. Como última instancia, si efectivamente son independientes, me va a dar lo mismo que haber multiplicado A por B. ¿Bien? Entonces, yo tengo la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o tengo la opción de calcularlo como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Yo solamente tengo esto como información. Tengo esto y tengo sus complementos. Si yo quisiera calcular la probabilidad de que no sea B, tendría el complemento. La probabilidad de que no lo acepte o que el candidato no lo quiera, tendría el complemento. Pero de acá no me puedo todavía ir al complemento, porque yo tengo una condicional, ¿sí? Entonces, esta condicional es la que yo voy a usar acá. Voy a usar esta fórmula porque son los datos que conozco. O sea, yo tengo la probabilidad de B, que es el 36%, y también tengo la probabilidad de A dado B, que es el 0,88. ¿Bien? O sea, siempre me voy a remitir a la información que conozco porque es la que siempre está correcta, porque por azar me la dieron, ¿sí? 0,36 por 0,88 me da 0,3168. O sea, 31,68% de probabilidad yo tengo de que ocurran las dos cosas simultáneamente, que la empresa quiera ese candidato y que ese candidato quiera esa empresa. ¿Bien? Tengo casi un 32% de probabilidad. Inciso B. Si el candidato quiere el puesto, encuentra la probabilidad de que la empresa lo elija. Si el candidato quiere el puesto, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa lo elija? ¿Qué me está preguntando? El 0,68 es la probabilidad que quiera. Bien, el 0,68 es la probabilidad que él quiera. Pero ¿qué es mi pregunta? ¿Cuál es? Que la empresa lo elija. Me está preguntando que la empresa lo elija, o sea, que la empresa lo quiera. ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa lo quiera? 0,36. Bien, esa es la probabilidad de que la empresa lo quiera. Pero acá me está diciendo, si el candidato quiere el puesto, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa lo quiera? O sea, vos saliste re contenta de la entrevista, quiero el puesto, quiero el puesto, quiero el puesto, quiero el puesto, quiero el puesto. De esas personas que quieren el puesto, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa también lo quiera? O sea, ¿qué es lo que me está preguntando? Está preguntando cuál es la probabilidad de que la empresa lo quiera en general, sería el 36%. ¿Qué me está preguntando? ¿No sería B intersección A? ¿Cómo? Léanlo de nuevo, resalten la palabra clave, fíjense qué es lo que les pregunta. Dice, si el candidato quiere el puesto, encuentra la probabilidad que la empresa lo elija. Si la persona se demora en más de 2 ocasiones, ¿cuál es la probabilidad de que finalmente no pague? Si la fotocopiadora tiene falla, ¿cuál es la probabilidad de que haya venido de la fotocopia número B? Si ustedes han sacado más de 8 y promocionan, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué es eso? Si el candidato quiere el puesto. Es algo que yo ya conozco. O sea, yo sé que el candidato quiere el puesto. Y 0,36 sería solo. 0,36 es la probabilidad que la empresa lo quiera solo. Pero acá me está dando dos cosas. Yo sé que el candidato quiere el puesto. Dado que lo acepte al trabajo. Dado que lo quiera. Dado que el candidato quiere a la empresa, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa lo quiera al candidato? O sea, vos saliste re contento de tu entrevista y dijiste, quiero este puesto de trabajo. De esas personas que, no vas a ser la única, de todas esas personas que salieron de esa entrevista diciendo, quiero este puesto de trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que encontrar respuesta, digamos, la empresa también te quiera uno? ¿Bien? O sea, vendría siendo la probabilidad inversa a la que yo conozco. O sea, yo sé
que de los que la empresa quiere, o sea, dado que la empresa te quiere, ¿cuál es la probabilidad de que el cliente, que el candidato quiere? O sea, de que la empresa quiera, que el candidato acepte el puesto es el 88%. O sea, que de los que la empresa quiere, el 88% también los quiere. Multiplico la intersección de ellos dos. Bien, hago B intersectado A, Sobre la probabilidad de A, de que acepte. perfecto. Siempre las condiciones son iguales. La intersección dividida la probabilidad del segundo. Entonces, la probabilidad de B intersectado A es lo que se hace recién. Probabilidad de B intersectado A, 0,3168. Dividido la probabilidad de A, de que el candidato quiera el puesto una vez salido de la entrevista. No. 0,88. 0,68. Porque el 88 Perdón, es la condición. 0,68 es la probabilidad de A en general. O sea, el 68% de los candidatos que van a la entrevista quieren ese puesto de trabajo. ¿Bien? Entonces, de ese 68% que quiere, de esos que yo ya sé que quieren a la empresa, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa también los quiera a ellos? ¿Bien? ¿Cuánto les da eso? 0,3168 dividido 0,68 es da 0,4659. ¿Bien? O sea, fíjense, yo tengo 31,68% de la probabilidad es que la empresa quiera al candidato y el candidato quiera a la empresa o viceversa, una intersección. Que los dos se quieran mutuamente. ¿Bien? Por otro lado, tengo el 88% de aquellos que la empresa quiere, el candidato los quiere a ellos. Perdón, el candidato quiere a la empresa. De aquellos que la empresa quiere, o sea, que la empresa te quiere es el 36%. La empresa entrevistó a 100 personas, a 36 quiere para el puesto de trabajo, para cubrir ese puesto de trabajo. Sería al revés, profe, la probabilidad de que acepte la persona, dado que la empresa lo quiera. Exacto. O sea, de los 36 clientes, de aquellos 36 entrevistados que la empresa quiere, el 88% también quiere y aceptaría el puesto de trabajo. O sea, de esos 36, el 88% finalmente también quiere. O sea, se da que dado que de aquellos que la empresa quiere, también lo quieren o también lo aceptan finalmente, sería el 88%. Y este 46,59 es al revés. O sea, de los entrevistados que quieren el puesto de trabajo, de aquellos que quieren, que son el 68%, o sea, de los 100 entrevistados que fueron a esa entrevista, 68 se fueron como candidatos queriendo ese puesto de trabajo. Entonces, de los 68 esos que están ahí a la espera de recibir ese trabajo, solamente el 46,5 puede llegar a aceptar, o sea, puede llegar a llamarlo una empresa, ¿se entiende? De los 68, el 46,5 son aquellos que la empresa los quiere. ¿Se entiende cómo es la probabilidad inversa, la condición y la modificación, digamos, de los tiempos? Por un lado, yo sé que la empresa lo quiere, dado que la empresa lo quiere, ¿cuál es la probabilidad de que el candidato también lo quiera? Y en el otro, dado que el candidato lo quiera, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa lo quiera? La cuestión es, ¿qué es lo que yo conozco? Si yo conozco que la empresa lo quiere, ¿cuál es la probabilidad de que el candidato lo acepte? Y la otra es, si yo conozco que el candidato lo quiere, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa lo acepte? ¿Bien? La pregunta fundamental ahora es, ¿son independientes los eventos A y B? O sea, ¿son independientes que el candidato quiere el puesto a que la empresa quiera el candidato? Para mí son dependientes porque depende de que uno quiera para el otro hacerlo. Bien, se influyen, perfecto, se condicionan, se dependen uno del otro. ¿Y cómo lo demuestro?
¿Cómo demuestro que son independientes o no lo son? A y B son independientes sí y solo sí que cumplen. Que la probabilidad de A intersectado B me tendría que dar lo mismo a multiplicar sus probabilidades. ¿Bien? Si esto me da lo mismo, son independientes. Si no me da lo mismo, no son independientes. O la otra opción, la otra condición, la probabilidad de A condicionado a B me tendría que dar exactamente lo mismo que A. Porque que pase o no pase B sería sin influir en nada. O sea, la probabilidad seguiría siendo exactamente la misma. Entonces, vamos con los cálculos que ya tenemos. A intersectado B, ¿cuánto les dio? A intersectado B, o B intersectado A, que es lo mismo, les da 0,3168. ¿Es lo mismo que 0,68 por 0,36? Que A por B. 0,68 por 0,36. 0,68 por 0,36. ¿Cuánto le da? 0,68 por 0,36. No me da igual. Bien. Quiere decir que no A los demás. Bien, 0,24. Entonces, como no da igual, no son independientes. La probabilidad de A dado B. A dado B es 0,88. Lo tengo en mis datos. A dado B es 0,88. Y la probabilidad de A, 0,68. Como no da lo mismo, no son independientes. Esa sería la forma de demostrarlo. ¿Bien? La lógica me dice es que se influyen y se condicionan. ¿Bien? Que la empresa quiera o no al candidato condiciona a que esté acepto de un puesto de trabajo y viceversa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo demuestro? Con el cálculo. Si intersectar A y B es lo mismo que multiplicar A por B, son independientes. Si me da distinto, no son independientes. ¿Bien? Última pregunta. ¿Son mutuamente excluyentes A y B? ¿Qué significaría en este contexto decir que los eventos son mutuamente excluyentes? Que no tienen nada que ver uno con el otro. Bien, que no se pueden dar simultáneamente, no tienen nada que ver uno con el otro. A y B, en este caso, ¿son mutuamente excluyentes? ¿Se pueden dar simultáneamente A y B? Y sí. Bien, Para- ¿son mutuamente excluyentes? La pregunta es, A intersectado B, ¿es vacío? O sea, ¿es cero? No. O sea, yo sé que se pueden dar simultáneamente. A intersectado B es 0,3168, que es distinto de 0. ¿Bien? O sea, sí se pueden dar simultáneamente, sí tienen algo que ver, ¿sí? O sea, no son mutuamente excluyentes, no son independientes y no son mutuamente excluyentes. ¿Bien? ¿Y qué significaría si lo fueran? O sea, ¿qué implicaría en mi caso, en mi ejercicio, que A y B sean mutuamente excluyentes? Que es nulo, que no tienen nada que ver un evento con el otro. Bien, ¿y en mi ejercicio qué implicaría decir eso? Que no tienen nada que ver uno con el otro. Que no tienen nada que ver. ¿Qué implicaría a mí como consecuencia, conclusión, toma de decisión? Que la empresa decida o no contratarlo, o que el El cliente empleado, quiera o no quiera. A ver, Valentín. lo mismo que dijo ella. ¿Qué? Que la empresa quiera o no contratarlo no tiene nada en común con que la empresa quiera o no el candidato. Perfecto, no tienen nada en común. Eso significaría que sean mutuamente excluyentes. Pero para mi ejercicio, ¿qué significa? O sea, ¿a qué conclusión van a llegar ustedes? Si no tuvieran nada en común. O sea, si
esa intersección me diera 0. ¿Qué implicaría? Que el candidato quiera la empresa y el candidato quiera, perdón, que el candidato quiera la empresa y la empresa quiera el candidato, no se pueden dar simultáneamente. O sea, no tienen nada en común. ¿Qué va a pasar? Si la empresa quiere al candidato y el candidato quiere a la empresa, no se pueden dar simultáneamente. ¿Qué va a pasar? No va a haber un evento. Claro. No va a haber un evento. ¿Qué evento no va a haber? Y la contratación del empleado nunca va a suceder. Exacto. O sea, nunca se va a llenar ese puesto de trabajo. Nunca se va a contratar a nadie. Porque si la empresa quiere al candidato, el candidato no va a querer a la empresa. Y si el candidato va a querer a la empresa no va a querer al candidato. Porque simultáneamente no se van a dar. Por ende, si fueran mutuamente excluyentes, ese puesto de trabajo nunca se va a cubrir. O sea, nunca nadie va a contratar a nadie. ¿Bien? Eso implicaría. O sea, no se podría dar simultáneamente que la empresa lo quiere y que el candidato lo quiera, por ende el puesto de trabajo nunca se va a poder cubrir. Perfecto. ¿Bien? Entonces, en este caso, los eventos no son independientes y no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Es fundamental saber la independencia, que sean mutuamente excluyentes. Nuevamente, acá estaría aplicando el teorema de Bayes. Yo ya sabía cuál era la probabilidad de dado B, y acá les pregunto la probabilidad de dado A. Bien, no lo tengo en un diagrama de árbol porque no es necesario, pero ya lo tengo calculado, yo tengo las respuestas ahí escritas, ¿sí? Si quisiera hacer un diagrama de árbol, tendría que poner lo que la empresa quiere del candidato y la empresa no quiere el candidato, y de aquellos que la empresa quiere, cuántos candidatos quieren a la empresa y cuántos no, y así. Podría armar el diagrama de árbol. Creo que no es necesario, directamente calculamos, ¿bien? Pero también es la aplicación de un teorema de Bayes. ¿Alguna duda? Porque acá termina y doy por concluida la unidad 2 de cálculo de probabilidades. Cualquier duda, vayan, resuelvan los ejercicios y nos consultan, ¿sí? Vamos a hacer, ¿qué hora es? Así como vamos a hacer una pequeña introducción de la unidad 3, ¿bien? Pequeñísima, pequeñísima introducción. A ver, yo quiero, igual lo vamos a continuar la semana que viene, que la unidad 3 y la unidad 4 la lleven en una única hoja, ¿bien? Que la vamos a partir al medio. Porque vamos a ir comparando la teoría de la unidad 3, que es lo que todos vamos a ver ahora, que es lo que va a ver en el parcial, pero cuando terminemos la unidad 3, en forma comparativa vamos a abrir la unidad 4, ¿sí? Porque la misma teoría que vamos a ver en la unidad 3, la vamos a ver en la unidad 4. Entonces vamos a hacer como un mapita, un cuadro de doble entrada, un mapita para ir comparando, ¿sí? Unidad 3 con unidad 4. Porque ambas unidades trabajan lo que son variables aleatorias, ¿sí? Variable aleatoria es la medida de lo que yo quiero investigar, ¿sí? Es la cuantificación numérica de mis resultados del experimento. La mayoría de los experimentos, o gran parte de ellos, ya tienen números como resultados en su espacio muestral, entonces la variable aleatoria coincide con esos números, ¿bien? Pero, por definición, variable aleatoria representa, es la representación, entonces, numérica de cualquier valor real de todos los posibles resultados del espacio muestral, ¿sí? Entonces, mi variable aleatoria lo que va a ser formar una función, ¿bien? Una función que tenga dominio en mi espacio muestral e imagen los números reales, ¿sí? ¿Qué números reales? Podría ser cualquier número real, pero siempre obviamente voy a intentar simplificarlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tiro el dado, tengo mi espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuáles van a ser mis números de mi variable aleatoria? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Podría aplicar otros números? Podría, porque la teoría me permite cualquier número real, pero ¿para qué me voy a complicar la existencia si con del 1 al 6 es algo lógico, es algo sencillo y es algo simplificado, ¿sí? Lo mismo con los sueldos, con los montos, con la temperatura, todas las variables que no son numéricas, que no son cuantificables, sus valores reales asignados son los lógicos y los representados, ¿sí?
Va a pasar después que yo tenga variables aleatorias numéricas nominales. O sea, que yo le asigne una escala nominal, simplemente nomino los resultados. Por ejemplo, en el experimento de lanzar una moneda al aire y que salga cara o cruz. Ya no voy a escribir mi espacio muestral con cara cruz, o si largo dos monedas, me puede tocar cara cruz, cara sello cara. Ese era mi espacio muestral. Yo ahora lo que voy a asignar son números a esas caras y a esos sellos. Son números nominales, no tienen ningún orden, ningún preestablecido. Voy a determinarlos yo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me interesa saber cuántas caras hay, a las caras les asigno el número 1, al sello le asigno el número 0. Entonces, mi espacio muestral se va a convertir en 0 y 1, ¿sí? Si yo tiro dos monedas al aire y veo cuántas caras tengo, puede ser que tenga 0 como un posible resultado de variable aleatoria, que quiere decir que el 0 me salieron dos sellos, no me salió ninguna cara. El 1, que me salió una cara y un sello, o me salió primero el sello y después la cara, o me salió la cara y el sello en distinto orden, pero solamente tengo una cara. Y como otro posible resultado, el 2, que sería cuando me toquen dos caras, ¿sí? Esos serían variables aleatorias, numéricas nominales. Yo le impongo una nómina en un número, ¿bien? Lo mismo si quisiera contar, no sé, los nombres, si quisiera evaluar cualquier variable o atributo discreto, cualquier atributo que sea cualitativo, yo le asigno números en forma nominal, una escala nominal. Otra opción es tener variables aleatorias ordinales, o sea que yo tengo, por ejemplo, la evaluación del docente en excelente, bueno, muy bueno, malo, y le asigno los números 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el 1 siendo muy malo, el 2 siendo malo, el 3 siendo regular, el 4 siendo bueno y el 5 siendo excelente. Tienen un orden, el 1 es más chico que el 5, acuérdense todo lo que vimos en escalas ordinales y nominales. Eso va a ser para construir, digamos, y empezar a hablar ahora solamente de variables. Por ende, ya no vamos a tener espacios muestrales con letras ni con nombres. Vamos a tener únicamente espacios muestrales asignándole números, ¿sí? Y vamos a trabajar con esas variables aleatorias, letras mayúsculas imprentas, pero las últimas del abecedario, para no confundirnos con los eventos, ¿sí? Acuérdense que los eventos son las letras A, B, C, D, mayúscula. Ahora, mis variables aleatorias van a ser la X, la Y y quizás la Z. Generalmente trabajamos con la X y la Y, ¿bien? Como variable. Y esa variable yo le voy a asignar y le voy a estudiar e investigar qué probabilidad tiene de que esa variable dé por resultado ese número real, ¿bien? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que si yo estoy midiendo o contando o investigando el número que sale en la cara de arriba del lado, cuál es la probabilidad de que ese número que sale en la cara de arriba del lado, variable aleatoria, sea el 5, ¿bien? Esa es la probabilidad puntual que le vamos a llamar a la variable aleatoria. Y lo vamos a designar con un nombre que se llama función de densidad de probabilidad. Lo difícil es lo que ya venimos trabajando, solamente que ahora tiene otro nombre y está asignado a variables aleatorias, y se escribe con una letra F minúscula. ¿Bien? Función de densidad de probabilidad. Bien, función de densidad de probabilidad. Eso va a ser el primer concepto que vamos a trabajar. Y lo vamos a definir para la amiga 3, que es variable aleatoria discreta. Y después, más adelante, lo vamos a definir lo mismo con variable aleatoria continua. Bien, la amiga 3 trabaja variable aleatoria discreta, la amiga 4 trabaja variable aleatoria continua. Por lógica, y ya lo hemos visto, ¿cuándo una variable aleatoria va a ser discreta? Cuando su espacio muestral sea discreto. ¿Cuándo los espacios muestrales son discretos? Pregunta, ¿cuándo es discreto? Principio de la amiga anterior, de la amiga 1.
Ahí. Acuérdense entonces, el espacio muestral es discreto cuando yo tengo numerables los resultados, sean finitos o infinito numerable. Bien, por ejemplo, el dado del 1 al 6 es un espacio muestral discreto finito. Tengo un principio, tengo un fin y tengo todos los números entre medio. Bien, entre el 1 y el 2 no hay nada, no hay ningún posible resultado. Infinito, pero numerable, era, por ejemplo, tirar el dado hasta que me salga el 6. ¿Yo cuántas veces tiro el dado? Infinitas. Pero entre una tirada del dado y 2 tiradas del dado, no hay ningún número posible. ¿Bien? O sea, son finitos. Finitos o infinitos si no conozco el fin, pero siempre numerable. O sea, lo discreto es lo numerable. Yo puedo asignar todos y cada uno de los posibles resultados. ¿Bien? A diferencia de cuando es discontinuo, el espacio muestral continuo es cuando yo tengo infinitos resultados. Que es, por ejemplo, el sueldo, la temperatura, la altura, o sea, cuanto más decimales pueda poner, lo puedo poner, o sea, entre 1 kilo y 2 kilos hay infinitos números. Entre 1 grado y 2 grados hay infinitos números. Entre ganar 1.000 pesos y 2.000 pesos hay infinitos números, ¿sí? Acuérdense. Entonces, en las variables aleatorias discretas, mis espacios muestrales pueden estar entre llaves, con un principio y un fin, o con un principio, todos los entre medio, pero sin fin. Pero siempre entre llaves. O sea, entre esos números no hay nada entre medio. ¿Bien? A diferencia de la unidad 4, que mi espacio muestral va a estar entre corchetes o entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que entre esos números, entre ese límite inferior y límite superior de mi intervalo cerrado o abierto, hay infinitos números. O sea, ¿cuánto puede medir una persona? Como variable aleatoria, lo que yo voy a estar investigando es la altura de una persona entre 0 y 3 metros. Infinitos números. ¿Se acuerdan? Todo lo que vimos en la unidad anterior va a ser importante para modificar y tener en cuenta al ver si lo trabajo con la unidad 3, de variable aleatoria discreta, o lo trabajo cuando hago una unidad 4 de variable aleatoria continua. La teoría la vamos a ir desarrollando de forma comparativa. O sea, la misma teoría, la misma pregunta y la misma definición, la vamos a hacer con un espacio muestral discreto y con un espacio muestral continuo. La unidad 3 se evalúa ahora, que es variable discreta. La unidad 4 recién entra para el segundo parcial. ¿Bien? Vamos a cortar acá para que no se abrumen tanto, no se haga tan largo. Cualquier duda, me consultan. Unidad 1 y unidad 2. Lean todo, rehagan todo, todos los ejercicios extras y cualquier consulta nos dicen. Porque ya la semana que viene es avanzar con la unidad 3. La semana que viene estamos hablando, bueno, falta una clase de Víctor para que recuperen, estamos hablando de 23 y 24 de abril, terminando la unidad 3. Y la próxima semana es 29 y 30 de abril, que lo más probable es que veamos consultas, pero ya empezamos directamente con la unidad 4. A esa altura ustedes ya tienen que haber estudiado el unidad 1, 2 y 3 para traernos las dudas, porque el siguiente es el parcial. ¿Sí? Dejamos acá, cualquier consulta, me escribe. Buen fin de semana. Buenísimo, profe, nos vemos. Chao. Bueno, profe, Chao, gracias. profe. Nos vemos. Gracias. Adiós. Buen fin de semana.